Hola, muy buen día. El día de hoy les voy a compartir eh, esta actividad que es de ANOVA. Se hizo en el programa Excel y les voy a pasar a compartir pantalla para poder explicarles cómo va el procedimiento. Ay, ahí se no es una disculpa. ¿Cómo le cambio? Listo. Tenemos aquí este problemita de ANOVA que es que pues, los siguientes datos los datos que nos proporciona el problema es que los siguientes datos son las colegiaturas del semestre en miles de dólares de una muestra de universidades privadas en varias regiones de Estados Unidos a un nivel de significancia de 0.5 en el que se puede concluir una diferencia entre colegiaturas medias de las diversas regiones. Y tenemos aquí de este lado los datos que se nos proporciona, que tenemos aquí el noreste en $1,000, tenemos aquí el sureste en $1,000 y el oeste en $1,000, que los valores del noreste son 10, 11, 12, 10 y 12. Y los valores del sureste son 8, 9, 10 y 8. Y los valores del oeste tenemos aquí el 7, 8, 6, 7 y 6. Pues lo primero que tenemos que hacer aquí es formular una hipótesis nula y una alternativa que nos dio aquí que la hipótesis da a 0, perdón, U1 igual a U2 igual a U3. Y en la de abajo, en la hipótesis, tenemos que pues no todas las medidas son iguales. Tenemos aquí la siguiente pregunta que es, ¿cuál es la regia de decisión? Que es aquí, se rechaza si F es 3.98. Y aquí tenemos esta tabla que nos da los valores de la cuenta, de la suma, de la varianza y de este. Tenemos aquí la cuenta que nos dio los valores 5, 4 y 5. Bueno, aquí en la primera columna nos dio 5, en total una suma de 55. Esta que nos dio 11 y la varianza que nos dio 1. Aquí en la columna número 2 tenemos en la cuenta que nos dio 4, en la sumada 35, en promedio 8.75 y en la varianza, perdón, nos salió 0.91, 66, 66, 6, 67. Y en la columna número 3 tenemos aquí en la cuenta 5, en la suma nos dio un resultado de 34, en promedio nos dio 6.8 y en la variancia nos dio un total de 0.7. Esto es y en la de abajo nos dio aquí en los grupos. Nos dio aquí un total de 44.1642.857. Aquí nos dio un total de 2. Aquí en los datos tenemos que nos dio 22.0821.42.9. En la siguiente nos dio 25.43.49.28.95. En la evaluación nos dio 7.9907. Y en la siguiente nos dio 3.9822.97.96. Y aquí en los grupos nos dio 9.5, en la siguiente 11. Y en la siguiente columna nos dio 0.86818182. Y como total nos dio 53.7142.857. Y aquí en esta nos dio un total pues de 13, aquí ya nada más se sumaron y nos dio ese total.
Aquí en la siguiente tenemos la tabla de ANOVA, que pues el valor estadístico de esta prueba, lo voy a hacer más grande para que la puedan ver. Tenemos aquí C, que es X igual a 8.86 y X medio 1 nos dio igual de 11 y X2 nos dio igual a 8.75. En la siguiente X3 nos dio un igual de 6.8. En la otra, déjenme checar las abreviaciones porque no me aparecen. Mm. Tenemos aquí el espacio de muestra total que es de 53.71. Tenemos aquí la probabilidad de seguridad que es de 44.16 y tenemos aquí la estadística que es de 9.5. Aquí en la fuente tenemos estos datos que es el tratamiento, el error y el total. Los datos que tenemos aquí arriba es la suma de cuadros, la media cuadrática. Aquí en tratamiento nos dio un total de suma de cuadros de 44.16. En la siguiente nos dio aquí 2, en la media cuadrática 2.8 y en la siguiente nos dio 25.43. En el error nos dio un 9.55. En la siguiente nos dio 11. En la media cuadrática 0.86.82 y en los siguientes datos pues ya no tenemos ningún resultado. Entonces ya en total pues ya nada más procedemos a sumar estos resultados, que en total de lo de suma de cuadrados tenemos 53.71. Y en el siguiente tenemos 0.8682. Vamos a pasar a hacer esto más chiquito. Y vamos a pasar con la siguiente pregunta, que ¿cuál es la decisión respecto a la hipótesis nula? Y nos salió que pues la hipótesis es nula, pues se rechaza y las medidas del tratamiento pues se difieren porque no dan. Aquí nos aparece. Ay, déjenme muevo aquí. Es que lo tengo en inglés porque el teclado se me cambia, porque tengo la laptop en inglés. Tenemos aquí en la tabla la cuenta que nos dio los datos de 5, 4 y 5. Como suma nos dio 55, 35 y 34. En la promedio, perdón, nos dio 11, 8.5 y 6.8. Y en la variancia nos dio un total de 1. En la columna 2 nos dio 0.91, 66, 66, 67 y en el siguiente variancia nos dio 0.7. Y aquí la pregunta, el inciso número E, es de que si puede existir alguna diferencia significativa entre la colegiatura mediante el noreste en comparación con el este.
Y pues si hay un desarrollo del intervalo de confianza del 95% en esta diferencia, que aquí lo tenemos. Tenemos aquí que abrimos entre paréntesis y ponemos 11.0 menos 6.8, cerramos entre paréntesis, ponemos una resta de 2.201 y la raíz cuadrada de 0.8682. Volvemos a abrir paréntesis y aquí ya vamos a hablar de fracciones. Ponemos un quinto más un quinto que nos da igual a 4.2 más menos 1.30 que nos da un igual de 2.90 y 5.50. Estas medidas pues tienen un tratamiento diferente ya que tiene como dos puntos externos del intervalo de confianza y tienen un signo igual, ya que este problema tiene como resultado ser positivo. Y tenemos aquí esta columna, que aquí en los grupos nos da un total de 44.1642.857. Esta se difiere a 2. Tenemos aquí en la siguiente 22.082142.9. En la siguiente nos dio como dato 25.43.49.28.9. En la siguiente nos dio como dato 7.4907.4-05. En el siguiente nos dio el siguiente dato, perdón, se nos dio 3.982298. En el otro grupo se nos dio un 9.5. En el siguiente resultado se nos dio un 11. Y en el siguiente dato tenemos 0.868181 y 8. Como total, pues nos dio, de estos nos dio el 53.714286. Déjenme aquí, hago la fórmula. Tenemos aquí este. Ay, a ver. No me permite seleccionarlo. Y listo, ya ahí tenemos ya todos los resultados de ANOVA, ya con fórmulas y todo. Muchas gracias por su atención.